Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Juan da Corte y en este video te voy a estar enseñando cómo publicar tu propio libro de forma gratuita en la plataforma Amazon. Fíjate, yo por acá tengo mi propio libro que ya también está publicado. En la caja de descripciones está el link donde lo puedes encontrar, ya está en Amazon. Pero en este video te voy a estar enseñando paso a paso lo que yo seguí y las cosas que hice para poder tenerlo en físico, para poder tenerlo publicado ya en la página de Amazon. Les voy a mostrar por acá rapidito, así en la computadora. Todo lo voy a hacer así en la pantalla grabando y les voy a mostrar poco a poco cada una de las cosas que hice. Y como pueden ver, aquí se encuentra mi libro. Está en tapa blanda en $7 y está en Kindle en $3, o sea, en versión digital. Estaría increíble si me apoyas adquiriendo alguna de esas versiones. Obviamente lo primero que tienes que tener es tu libro ya construido previamente de forma digital en la computadora en formato de PDF y en formato de JPG. Eso va a ser muy importante que lo tengas. Si no lo tienes, pero si tienes como la idea y sabes más o menos lo que tú quieres, puedes contratar seguramente a alguien en una página que se llama Fiverr. Ahí puedes contratar a gente que trabaja de manera muy económica en todo el mundo y te puede hacer tu página, te puede hacer tu diseño si es algo que tú quieres. Si no eres ilustrador, pero te gustaría llevar tu idea, tu historia a algo más y publicar esa idea, esa historia tuya, puedes conseguir a través de Fiverr esa persona que te haga ese trabajo. Yo también estoy por allá. Si me quieren contratar, búsquenme allí, pongan mi nombre y ahí seguramente les va a salir. Y si eres diseñador y te gusta dibujar y tienes toda esa parte resuelta, pues ahora es que viene lo bueno. Ya te voy a explicar. Amazon tiene una página que se llama Kindle Direct Publishing. Kindle es una aplicación que Amazon tiene donde publica los libros y tú allí puedes leer infinidad de libros de forma digital a través de el iPad, a través del celular, etcétera. Pero también te ofrece la opción a ti de ser autor, de publicar tu trabajo. Y pues te voy a dejar en la caja de descripciones el link para que vayas a esa página. Allí vas a tener todos esos pasos que te voy a ir mostrando ahorita mismo. Así se llama la página Kindle Direct Publishing. Seguramente si ya cliqueaste el link que te dejé en la caja de descripciones, allí vas a entrar en esta página y pues es como cualquier otra página. Tienes que crear tu usuario, tienes que poner tu contraseña, etcétera, registrar toda tu información para poder publicar. Pero fíjense acá, aquí es donde está la magia, aquí es donde está lo importante, aquí es donde está lo increíble. Fíjense, ya yo tengo acá mis dos libros publicados porque lo tengo en inglés y en español. Si quieren enseñarle a sus niños a aprender inglés, pues por allí también van a poder encontrar mi libro. Lo genial es que al publicar el libro se publica en todas las tiendas de Amazon. Fíjense, US, UK, o sea, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, España, Italia, Japón, Brasil, México, Canadá, Australia, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es algo súper importante porque te convierte en un autor a nivel mundial y es una herramienta demasiado increíble si quieres llevar a otro nivel tu trabajo. Lo primero que podemos encontrar por acá, fíjense, discúlpenme que no les hago captura de pantalla, pero siento que de esta manera se me hace mucho más fácil. Aquí está ebook Kindle, que es la versión digital de tu libro, y aquí está libro tapa blanda. Es súper específico. Fíjense, contenido del libro, puedes cargar un documento original, utilizar nuestra herramienta gratuita, porque ellos también te ofrecen una opción donde descargas como un programa y ese programa te configura todo de forma bien cool, y también puedes subirlo como un PDF. Le vamos a dar clic aquí, le voy a dar clic aquí donde dice ebook Kindle para que vean, es la versión en digital del libro que estemos construyendo. Allí vas a poner el idioma, vas a poner el título del libro, el subtítulo. Por ejemplo, el mío se llama Trébol el título y el subtítulo se llama La magia perdida. Series, por ejemplo, si va a ser una serie, o sea, si van a haber varias como por ejemplo los Juegos del Hambre, que tienen varios libros, Twilight, que tiene también varios libros, etcétera. Si tu libro va a ser una serie, entonces puedes añadir detalles de la serie y eso es algo muy cool. El número de edición, allí vas a poder indicar el número de edición, si el libro ya existe, si es la primera vez que lo editas, etcétera. El autor, pones tu nombre, colaboradores, puedes poner al ilustrador, a otras personas que escribieron junto a ti, etcétera. Aquí en descripción vas a poner la descripción del libro,
libro, algo bastante breve, derechos de publicación, tengo todos los derechos porque tú hiciste todo el libro, etcétera. Todo eso es súper, hiper, mega sencillo. Aquí en palabras claves van a ser como una especie de tags, como los tags que se utilizan en YouTube. Palabras claves, en mi caso, como es un libro de ilustración infantil, yo puse ilustración infantil, libros para niños, cuentos para dormir, etcétera. Todo ese tipo de cosas que me van a ayudar a guiar al público que esté dentro de Amazon a comprar mi libro y a llegar a él. Aquí en categorías seleccionas la categoría del libro, si es fantasía, si es, fíjense todas las categorías que salen allí: ficción, no ficción, ficción juvenil, etcétera. Y cuando abres ficción juvenil hay muchas más cosas, o sea, arte, arquitectura, negocios, ropa, chicas y mujeres, o sea, es algo bastante específico y seguramente vas a poder encontrarle una categoría a tu libro. Aquí también vas a poder encontrar lo que es el rango de edades, vas a poder delimitar el rango de edades a la cual va dirigido tu libro, que es algo bastante cool porque te ayuda a mejorar la parte de direccionar el público a ese libro. Y aquí en donde dice estoy listo para lanzar mi libro ahora, pues allí te va a direccionar, si lo doy guardar y continuar, te va a direccionar a una nueva página. No me dejó continuar, pero voy a ponerle cosas random aquí. Voy a escribir cualquier cosa para que me deje continuar. Aquí estoy de acuerdo, continuar y guardar, guardando, ahí está guardando. Vamos a ver, Internet de Venezuela, ayúdame por favor, sé rápido. Ok, ya estoy en la parte de contenido del ebook Kindle. Aquí tú vas a poder subir, si es un manuscrito, el libro, vas a poder subirlo con diferentes formatos. Entras allí y ahí te van a especificar cada una de las cosas. El mismo programa también te ofrece un software que tú descargas donde vas a poder subir el manuscrito del ebook. En esta página vas a poder subir tu portada, lo puedes subir como un JPG. Si eres diseñador seguramente vas a saber cómo subirlo. Y en esta parte de acá abajo puedes ver un preview de ese libro, o sea, se te va a cargar página por página y te va a indicar cualquier error que tenga el libro. Esto del ISBN del ebook Kindle es como una especie de código que se genera. Fíjense, ahí te dice que es un... Lo cool es que la página es súper, o sea, descriptiva, te dice todas las cosas. Es un número estándar internacional del libro, vas a poder identificarlo a nivel mundial, etcétera. En cada país, si ya publicaste en una editorial, seguramente ya tienes tu ISBN. Así que todo eso, toda esa información te vas a necesitarla, pero igual él te va a generar un ISBN de forma automática cuando tú publiques. De verdad considero que es algo súper, hiper, mega sencillo. Fue demasiado cómodo para mí hacerlo. Y lo único que tienes que tener es ánimo de publicar esa idea tan cool que tienes en mente. Así que si tienes una idea, si ya la desarrollaste, si eres ilustrador, si eres escritora, si eres lo que sea que quieras expresar a través de acá, yo he visto incluso que la gente publica agendas, etcétera. Puedes hacerlo a través de este programa de Kindle Direct Publishing, que está bastante genial. Yo ya lo publiqué el mío, no le he hecho mucha promo. Lo genial es que también puedes hacerle promoción, pagar publicidad y hacer que tu libro se vea en diferentes partes del mundo pagando promoción. Por ejemplo, si no tienes un público previo cautivo para ofrecerle ese trabajo, pero también vas a poder pagar promoción, así que vas a tener un producto digital que va a estar disponible a la venta a nivel mundial para todas las personas. Así que es algo bastante cool. Como pudiste observar, también está la opción de tapa blanda, que es lo mismo, es escribir todas las mismas descripciones que te dije antes, pero en esta oportunidad vas a tener que subirlo en formato impresión, más que nada un PDF, que es un formato como un libro ya preestablecido con márgenes, etcétera. Pero seguramente si no sabes de eso, va a ser muy fácil encontrar a través de Fiverr o a través de internet. Tú mismo puedes buscarlo y aprender cómo hacer eso. De verdad es bastante sencillo y seguramente vas a poder lograrlo y vas a poder hacer un trabajo increíble. Sé que este video es bastante corto, no es tan específico, pero es mi experiencia. Ya yo tengo acá mi libro, o sea, es algo que es un sueño cumplido, es algo que es increíble. Yo lo pedí cuando estuve ahorita en Miami de vacaciones, me llegó a la puerta de la casa.
casa y he tenido varias órdenes de diferentes partes del mundo, así que eso me emociona muchísimo. Cualquiera de ustedes puede cumplir ese sueño porque es algo gratuito y simplemente lo que tienes es que crear ese material y tenerlo disponible para publicarlo en la plataforma. Se ve súper cool con el Prime allí, con todas las cosas de Amazon, todos los detalles. Se ve bastante profesional y bueno, vas a poder cumplir ese sueño de publicar tu libro. Espero te haya ayudado muchísimo con este video, espero te haya servido, espero te haya abierto la mente, te haya mostrado una realidad que es posible, que tal vez no conocías, y eso te ayudaría muchísimo a, no sé, a abarcar otras cosas, porque es que me encanta compartir este tipo de información, ya que yo como diseñador, ya que yo como ilustrador y como creador, me encanta también aprender todo este tipo de cosas. Y si están allí esas herramientas, ¿por qué no mostrarle esa realidad a otras personas para que también logren sus sueños? Espero te haya ayudado muchísimo con este video. No olvides ayudarme, no olvides apoyarme con un like, y si te gusta mi historia, por favor apóyame comprando la versión en inglés, la versión en español, la versión ebook, la versión tapa blanda, la que tú desees, pero me haría muy feliz si la adquieres. Escribe allí en los comentarios que se te está haciendo difícil y te prometo que te voy a responder y te voy a ayudar en cualquier cosa que necesites. Nos vemos, adiós, gracias por ver este video y pues sáquenle provecho a esa información. Bye.